Buenas tardes, profesores, compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo presentará el tema titulado Creencias en torno a la violencia intrafamiliar simbólica hacia los adolescentes en jóvenes universitarios. En principio, es importante que nos ubiquemos en el contexto actual para entender la problemática. El 11 de marzo del 2020, el COVID se consideró una pandemia mundial, lo cual trajo como consecuencia la inmovilización social obligatoria. Esta medida impactó en tres áreas principalmente: en el aspecto económico, en el aspecto educativo y en el aspecto de salud, sobre todo en la salud mental. Los principales afectados en definitiva fueron los niños y adolescentes, ya que el estado mental de sus cuidadores tuvo un rol relevante, producto de ciertos factores como la situación económica, el cierre de escuelas, el estrés, entre otros, los cuales pueden traer como consecuencia la violencia en el hogar. En el Perú, la violencia intrafamiliar es una problemática central debido a sus altas cifras. Como se puede observar, en el 2020 el MIM señaló que entre enero y marzo la mayoría de denuncias de los niños y adolescentes preponderaba la violencia psicológica, física y sexual, con más del 30%, señalando como principal agresor a los padres. Como justificación de la violencia, según la UNICEF, el 40% de los adolescentes señaló la propia desobediencia. Debido a esta alta cantidad de cifras de violencia intrafamiliar, es importante entender por qué focalizar este trabajo en violencia hacia adolescentes. Esto es porque es una etapa en la que ocurren varios cambios en el aspecto físico, sexual, cognitivo, emocional y social. Asimismo, los autores consultados concuerdan en el rol de la familia, principalmente de los padres, en el impacto de tres procesos importantes: el bienestar, el proceso de construcción de identidad y en la prevención de conductas de riesgo. La población en la que se llevará a cabo el estudio refiere a adultos jóvenes peruanos de entre 25 y 29 años. Este grupo social conforma aproximadamente la quinta parte de la población peruana y resulta especialmente importante recoger las creencias de este sector hacia la violencia intrafamiliar, ya que durante esta etapa los individuos están sujetos a expectativas sociales relacionadas a la intimidad, el establecimiento de compromisos con los demás y la conformación familiar. Asimismo, al haberse integrado a mayores círculos sociales por motivos educativos y o laborales, hace que se espere que este grupo etario cuente con opiniones y creencias adscritas a su desarrollo cognitivo y moral. Con respecto a los criterios de exclusión, se ha decidido abarcar el rango etario de 25 a 29 años, teniendo en cuenta que resulta necesario demarcar una distancia entre la etapa a la que refiere la entrevista, que es la adolescencia, y la edad actual de los entrevistados. Por otro lado, en tanto se busca investigar en torno a crianza y paternalidad, se buscó separar a quienes de manera más propensa podrían constituir una familia. Así, según Ipsos, los 34 años es la edad promedio en la que los jóvenes piensan en casarse y formar una familia, por lo cual el perfil de los participantes sería jóvenes peruanos solteros y sin hijos de entre 25 y 29 años de edad. Empezamos a definir la violencia intrafamiliar. Violencia es todo acto o omisión que atente contra la integridad física, psíquica o sexual de una persona, contra su libertad o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad. Es violencia intrafamiliar cuando estos actos tienen lugar dentro del hogar o la familia. El agresor tiene que compartir o haber compartido hogar, es decir, consideramos a cualquier persona que comparte el hogar. La Organización Panamericana de la Salud propone que toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde se ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica o la libertad y el derecho pleno al desarrollo de algún otro miembro de la familia, es violencia intrafamiliar. Debido a las altas cifras presentadas, se puede observar que la violencia intrafamiliar ya era una problemática central. Sin embargo, el aislamiento obligatorio producto de esta pudo haber maximizado este problema. La UNICEF reconoce tres categorías de violencia intrafamiliar dependiendo de quién es la víctima de los malos tratos. Hay violencia de pareja, violencia contra personas de tercera edad y el maltrato infantil. Se da cuando las víctimas del maltrato o abandono son niños o niñas y adolescentes hasta 18 años. Entre los tipos de maltrato infantil se encuentra el maltrato emocional o psicológico, que involucra hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, ridiculizaciones, indiferencia y rechazo explícito o implícito hacia el menor o adolescente. Eso es considerado maltrato. De igual manera, ser testigo de peleas entre los padres es considerado maltrato emocional. Esto puede ser invisibilizado. La violencia simbólica, que es la que trataremos en este proyecto, se encuentra abarcada dentro de lo que sería el maltrato emocional, al poder expresarse como ridiculizaciones, insultos y críticas. En cuanto al constructo o a los constructos encontrados, encontramos primero a la violencia simbólica. Esta violencia simbólica es como una pequeña relación social completamente asimétrica donde el dominador ejerce violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados. En sí, la dominación de las relaciones pueden ser, por ejemplo, género, raza, clase, etc.
mediante una fuerza oculta basada en acciones simbólicas que coaccionan los comportamientos individuales o sociales de maneras pasivas. Ahora, este tipo de comportamientos también pueden ser dados mediante el lenguaje verbal o no verbal de cada persona. En un principio, Bourdieu lo que hizo fue centrarse su investigación más que nada en la violencia de pareja, por lo cual él denominó como dominación masculina cuando se trataba de mujeres y varones, lo cual se estaría construida netamente, bueno, y también aprendida a lo largo de un proceso de socialización, más que nada como una culturalización, en la cual los hombres se encuentran también prisioneros y sometidos, no solamente las mujeres. Bueno, luego de visualizar esta violencia de pareja, también se encontró una relación completamente directa con sociedades patriarcales, estereotipos de género, sexismo y también dentro de los micromachismos. Ahora, con respecto a los micromachismos, encontramos una violencia simbólica completamente invisibilizada. ¿Por qué? Porque este tipo de cuestiones, como es el micromachismo, que es denominado también como pequeñas tiranías, violencia blanda suave o de muy baja intensidad, dominación, un machismo invisible o también un sexismo benevolente, se podría encontrar que el control es netamente invisible, por lo cual se podría agraviar con el paso del tiempo y generar abusos de poder completamente normalizados. Centrándonos más en nuestro tema, podemos ver que Bourdieu puso como la violencia simbólica cierto dominio y una explotación sobre todo dentro de las relaciones de parentesco, ya que existen experiencias del deber y del sentimiento dentro de la familia. Las consecuencias principales serían la inhibición a la lucidez mental, fatiga, agotamiento emocional, deterioro de la autoestima, disminución de desarrollo y poder, actividades o actitudes, discúlpeme, a la defensiva e irritabilidad y malestar físico. Sumando todas estas consecuencias podrían generar un estado de ánimo depresivo, irritable en aumento, lo cual generaría mucho más autoculpabilización, resignación, empobrecimiento y claudicación. Los factores de riesgo que podrían orillar a la violencia psicológica y simbólica son, en primer lugar, la transmisión intergeneracional, que refiere a que los niños que experimentaron violencia en sus hogares, sea siendo víctimas directas o indirectas, es decir, siendo testigos, podrían repetir el ciclo de la violencia contra sus hijos cuando crezcan. En segundo lugar, en referencia a los progenitores de los menores, encontramos que las mujeres que tenían bajos niveles de bienestar, las que vivían en zonas rurales, las más jóvenes y las que se encontraban trabajando, presentaban mayor probabilidad de ejercer violencia física contra sus hijos. En tercer lugar, otro aspecto a tomar en cuenta es que las actitudes y creencias en torno a la violencia infantil serían consideradas un factor de riesgo, ya que en diversas investigaciones se evidenció que los padres y madres no catalogaban la violencia como tal, sino como una forma de corregir comportamientos que ellos consideraban inadecuados en sus hijos, lo cual generaría que se considerara este tipo de violencia como legítima para utilizar contra los adolescentes o niños. Las creencias se forman desde la dimensión cognitiva y se pueden definir como la visión que tienen las personas sobre la organización social, la cultura y la forma en que viven sus relaciones interpersonales. Asimismo, esto afectaría la dimensión conductual, desde la cual las creencias construyen realidades que influyen en el comportamiento del individuo, incluso cuando éste no está consciente de sus propias creencias. Más relacionado a nuestro tema, las creencias perpetuadoras pueden ser legitimizadoras o invisibilizadoras. Las primeras se entienden como aquellos mandatos culturales que regulan las relaciones al interior de la familia. Estas coincidirían con la ideología de los sistemas autoritarios o patriarcales, que se articula en torno a conceptos como verticalidad, obediencia, disciplina, jerarquía y respeto. Plasmaban expresiones como los hijos deben respetar a los mayores, los hijos deben obedecer a los padres, las faltas de obediencia y respeto deben ser castigadas. Por otro lado, en cuanto a las creencias invisibilizadoras, se entienden como aquellas creencias basadas en información errónea, que si bien no avalan directamente la conducta violenta, generan un contexto de desprotección en los que aumenta el riesgo de que esto suceda. Bien, a continuación vamos a presentar estudios empíricos sobre las creencias en torno a la violencia. La primera creencia es que la violencia simbólica es intergeneracional. ¿Qué implica esto? En principio, la importancia de los antecedentes. En una primera investigación cualitativa en la experiencia de mujeres con hijos, se señaló el buen trato refiriéndose a la buena crianza como un factor protector para que no se repita el ciclo de violencia. En la segunda investigación cualitativa, las familias señalaban la importancia de la transmisión de significados.
Es decir, las propias prácticas parentales se enmarcan dentro de las creencias patriarcales y son justificadas en torno a ella posteriormente. En la tercera y cuarta investigación, tanto en Brasil como en España, se encontró que el hecho de haber sufrido un tipo de violencia puede orillar a que la persona lo vuelva a replicar. Por otro lado, con respecto a las situaciones que sostienen dicha violencia, se destacó en una primera investigación el mantener una relación con violencia de género, es decir, donde los padres ejerzan violencia entre ellos y esto se vuelve un modelo para el niño o adolescente. En segundo lugar, se destacan las creencias machistas o patriarcales de los padres, ya que estas percepciones terminan por crear los significados mencionados anteriormente. Y por último, la conducta violenta normalizada, que se encontró en un estudio en donde se señala que el castigo o ciertas pautas de crianza son aceptadas socialmente, incluso promovidas tanto en la experiencia como en el imaginario de los participantes. El segundo grupo de creencias indican que por medio de la sociedad patriarcal y heteronormativa se da la violencia simbólica invisible y normalizada, ¿no? Esto responde a estudios uno de los estudios con adolescentes que en sus relaciones afectivas se normalizan la violencia simbólica a causa de patrones de conductas socioculturales. Otro estudio con universitarios indica que los universitarios reproducen la violencia a causa de roles estereotipados y legitimados socialmente. Un tercer estudio nos indica que las agresiones más recurrentes son las simbólicas y psicológicas. Esto se hizo un estudio con jóvenes en España y bueno, ellos también manifestaron que detrás de estas agresiones simbólicas y psicológicas fueron adquiridas por medio de los roles de género y actitudes machistas invisibilizadas, ¿no? Después tenemos un cuarto estudio donde indica que la violencia invisible y sutil son difíciles de reconocer, ¿no? Y por ejemplo, en relaciones con escolares de Barcelona se indicó que ellos tenían, digamos, manejaban sus relaciones de pareja en torno a las creencias románticas y estas creencias románticas eran aprendidos en el sistema sociedad patriarcal y heteronormativo, ¿no? Y bueno, normalizaban también, se normaliza y se justifica la violencia. En un tercer bloque de creencias nos indican, nos señalan que la violencia simbólica daña tanto o más que la violencia física, ¿no? Entonces, en víctimas de violencia simbólico familiar y continua, ¿no? Presentan trastornos de estrés postraumático, ¿no? Esto se analizó a partir de 5 casos de niños en un estudio mixto. Luego también en un estudio con adolescentes universitarios, en un estudio cuantitativo, la violencia verbal intrafamiliar está fuertemente asociada a conductas suicidas, ¿no? Después en otro estudio también tenemos que la violencia simbólica, considerada como micromachismos, crea dependencia emocional. Eso se hizo con 305 mujeres de Lima. Y en un estudio no experimental descriptivo de diseño, se hizo con 186 personas atendidas en el Centro de Emergencia Mujer de Lima. Indicaron que personas con trastornos de personalidad tienden a tener más probabilidad de ser víctimas de violencia psicológica y violencia sexual. Respecto al planteamiento del problema, realizaremos un estudio tipo cualitativo debido a que el constructo que planteamos y sus elementos tienen una naturaleza hermenéutica. Por esta misma razón, establecemos el estudio dentro del paradigma socioconstructivista. El socioconstructivismo estudia cómo se forma la realidad a través de la comunicación. Con esta perspectiva buscamos entender las creencias inherentes de la violencia simbólica y vamos a observar al fenómeno desde la interacción con una mirada hermenéutica. Dentro de los objetivos del estudio, el principal objetivo es analizar las creencias vinculadas a la perpetuación de la violencia simbólica hacia los adolescentes, ¿no? Y como objetivos secundarios tenemos identificar las creencias en torno a la violencia simbólica intrafamiliar hacia los adolescentes, ¿no? Y también el otro objetivo secundario es visibilizar que la violencia simbólica causa daños graves en la salud de las personas. Con respecto al diseño hemos elegido el análisis temático, puesto que es la identificación, que se va a realizar la identificación de creencias, qué creencias hay detrás de la violencia simbólica, ¿no? En la dinámica familiar. Estas son nuestras referencias. Muchas gracias.